¿Qué ocurriría si todos los seres humanos desapareciesen de la Tierra? Esta no es la historia de nuestra desaparición. Es la historia de lo que le ocurriría al mundo que dejaríamos. En este episodio de La vida sin nosotros, comprobaremos qué es lo que ocurre si no se ejerce ningún control sobre la naturaleza. Algunos animales, en otro tiempo protegidos por los humanos, son atacados por una pandemia letal. Otros escapan y se vuelven salvajes. Enemigos cautelosos avanzan, invadiendo ciudades de todo el mundo. Como ya ha ocurrido aquí, en pleno corazón de América. Si la naturaleza ataca, cuanto más grandes son los edificios, más dura resulta la caída. Bienvenidos a la Tierra. Población cero. La vida sin nosotros. Estallido. Un día después de la humanidad. Un día después de la humanidad. Aquellos que mantenían bajo control los elementos han desaparecido. Y la naturaleza, sometida durante tanto tiempo, prepara un estallido de violencia y caos, de enfermedad y desastre. En Chicago no hay personal que se dedique al mantenimiento del Wrigley Field. Y su peor rival ya ha penetrado en el muro del cuadro exterior. No hay nadie para mantener la Torre Sears, ni el John Hancock Center, que ahora se alzan como inmensas tumbas. El río Chicago es una de las vías acuíferas que más han sufrido la acción del hombre, y ahora fluye sin control. A medida que pasan los días, la naturaleza empieza a invadirlo todo. 3 días después de la humanidad. Tres días sin seres humanos. Una tormenta cae sobre Chicago. Cuando la ciudad estaba habitada, este diluvio era un asunto sin importancia. En un principio, el río Chicago desembocaba en el lago Michigan, que bordea toda la ciudad. Pero desde comienzos del siglo XX, el hombre se rebeló contra la naturaleza. El río fue desviado para evitar que se contaminase el agua potable de Chicago. Así, era posible controlar los niveles de agua. Se emplearon técnicas de ingeniería que posteriormente se aplicarían en la construcción del Canal de Panamá. Cuando llovía en tiempos de los humanos, los ingenieros manejaban esclusas y compuertas para que la corriente no fuera hacia el lago. Ahora, más de un siglo después, el río fluye con absoluta libertad. En un mundo sin seres humanos, nadie abriría las compuertas para controlar los niveles del agua. El cauce del río se iría llenando gradualmente, como se va llenando una bañera. Se inundarían los pisos bajos del centro de Chicago y los edificios situados en las orillas. Pronto, el agua empieza a fluir hacia el sur, por los canales artificiales. Se dirige hacia las compuertas de las instalaciones de control de Lockport, 56 kilómetros río abajo. Este complejo de 109 años de antigüedad controla el desagüe del río Chicago. Pero eso está a punto de cambiar. La fuerza del agua abriría las compuertas y poco a poco erosionaría y destruiría los muelles. Han pasado los días en que el hombre controlaba el río.
Hay entre 40 y 80 mil millones de litros de agua tras esas compuertas. Si esa estructura se derrumba, un torrente bajará por el río Des Plaines hacia la ciudad de Joliet, superará los muros de contención e inundará el centro de la ciudad. Solo unos días sin nosotros, y ciudades enteras del medio oeste norteamericano son arrasadas por el agua. Una semana después de la humanidad. Al otro lado del océano, en Londres, ha llegado la hora del Big Bang. El reloj que hay detrás de mí ha funcionado ininterrumpidamente durante 150 años. Ha resistido temperaturas extremas, tormentas e incluso la Segunda Guerra Mundial. Pero para mantener el reloj en funcionamiento hay que darle cuerda 3 veces por semana. 2 mecánicos realizan esta tarea con ayuda de un motor eléctrico. Sin seres humanos, el reloj se parará en cuestión de días. Y por primera vez en 150 años, el carillón dejará de sonar. El reloj se detiene, pero la torre sigue en pie, al menos por ahora. Debido a un error en la construcción, siempre ha estado inclinada 20 centímetros hacia el noroeste. Una inclinación que aumentará con el tiempo. 2 semanas después de la humanidad. En los refinados salones del Palacio de Buckingham, los pequeños perros galeses de la reina no se dan cuenta de que el carillón ya no suena. En tiempos de los humanos, Su Majestad tenía hasta 5 de estos perros, también conocidos como corgis. Fue su raza preferida desde 1933. Pero ahora, la reina y sus cortesanos ya no están para cuidarlos. Los perros viven solos en una prisión de 775 habitaciones lujosamente decoradas. Los 78 cuartos de baño del palacio proporcionan una oportuna fuente de agua. Aunque estos perros galeses tienen las patas cortas, llegan a la taza del inodoro. Su cuerpo es largo y elástico y les permite saltar más de 1 metro de altura. Buscando desesperadamente algo que comer, los perros encuentran el camino a la cocina real, en los sótanos del palacio. En este laberinto de salas se almacena una cantidad de comida que puede durarles unos meses. Después, sobrevivir será más complicado. Un mes después de la humanidad. Un mes después de la humanidad. En las afueras de Atlanta, las plantas de kudzu empiezan a extenderse por todas partes. Esta planta trepadora, originaria de Japón, fue llevada a Estados Unidos en 1876. Los granjeros la cultivaron para alimentar a sus animales y para evitar la erosión del suelo. Fue un error. Cuando el suelo es fértil, el kudzu crece muy deprisa, más de 30 centímetros al día. En poco tiempo puede alcanzar los 20 metros. El kudzu es conocido como la enredadera que devoró el sur, y sus raíces se extienden más de 4,5 metros bajo tierra. Cuando existían los humanos, un equipo de 25 jardineros lo cortaba constantemente. Solo así lograban mantener limpias las calles de Atlanta. Hay que cortarla una y otra vez hasta dejar las raíces en reservas de energía. Y teniendo en cuenta el tamaño de sus raíces, puede ser un trabajo muy duro. Sin enemigos naturales en la región y sin seres humanos que lo contengan, el kudzu empieza a causar estragos. Esta especie invasora estrangula árboles y trepa por los postes telefónicos y por el tendido eléctrico. Cubre puentes y calzadas y envuelve totalmente las casas.
Crea una situación en la que nada crece salvo el kudzu. Y solo queda un entorno muerto. Mientras el kudzu prospera, el ganado lucha por sobrevivir. En las granjas norteamericanas hay 60 millones de cerdos encerrados. En la época de los humanos había una demanda de 23 kilos de carne de cerdo por estadounidense y año. Ahora, estos animales se mueren de hambre. Y se ha comprobado que los cerdos en cautividad recurren al canibalismo. 2 meses después de la humanidad. 2 meses después de la humanidad, los cerdos que sobreviven se vuelven locos de desesperación. Estos animales de más de 200 kilos empiezan a romper las vallas para escapar, o comienzan a excavar el suelo de sus pocilgas. Finalmente, millones de ellos salen al campo. En un mundo sin seres humanos, de todo el ganado doméstico, yo apostaría por el cerdo. Probablemente lograse sobrevivir. Los cerdos son omnívoros. Casi todo lo que nosotros comemos puede comerlo un cerdo. Además son muy inteligentes y hábiles y pueden vivir en condiciones muy diversas. Tras escapar, los cerdos domésticos empiezan a cruzarse con los 4 millones de cerdos salvajes que hay en California, Texas y Florida. Los ejemplares de la nueva especie híbrida son más delgados, ágiles y agresivos. Sus colmillos son más grandes y tienen más pelo. Los cerdos lograrán prosperar, pero muchos animales serán infectados por un virus mortal. Por otro lado, en las ciudades, las construcciones más imponentes sufren los continuos ataques de los elementos. Tres meses después de la humanidad. 3 meses sin nosotros. En el Palacio de Buckingham, en Londres, los perros galeses de la reina han agotado las reservas de comida de las despensas. Allí se almacenaban alimentos para banquetes de más de 600 personas y para las comidas diarias de 400 miembros del servicio. La única esperanza que les queda a los perros es salir fuera, a la ciudad, y encontrar la salida en un edificio de 775 habitaciones solo es cuestión de tiempo. Pero, ¿cómo conseguirán sobrevivir estos perros tan refinados? La imagen tradicional del perro galés, como una mascota mimada, incapaz de valerse por sí misma, no le hace justicia. Eran perros que se criaban en las granjas de Gales y cuidaban los rebaños de ganado ovino y vacuno. Esa predisposición genética les ayudará a vivir en la naturaleza. Como perro de trabajo, el perro galés puede moverse muy bien en terrenos accidentados. Tienen dientes afilados y un sistema digestivo eficiente. Estas cualidades les permitirían vivir bastante bien, incluso sin el hombre. No obstante, los perros galeses constituyen un bocado exquisito para un oso o un lobo. Pero las mascotas de la reina no tienen por qué preocuparse. Esos 2 grandes depredadores se extinguieron hace siglos en las Islas Británicas. Además, en Gran Bretaña los perros cuentan con otra ventaja más. En este país la rabia fue erradicada a comienzos del siglo XX. Pero en América, la situación es diferente. Las mascotas que han tenido la suerte de escapar de sus casas se enfrentan ahora a una terrible plaga. En tiempos de los humanos, en Norteamérica, la rabia infectaba a más de 7.000 animales al año. El 90% de ellos eran salvajes. Este virus afecta al sistema nervioso e inflama el cerebro, causando una muerte agónica. En los núcleos de población de la costa este y también en Texas y Arizona, se lanzaban cebos desde el aire para administrar por vía oral la vacuna.
De este modo trataban de evitar el contagio en animales salvajes, como zorros, mofetas, coyotes y mapaches. Ahora, sin personal que lleve a cabo los programas de vacunación, el brote de virus se incrementará hasta un 30%. Entre los principales infectados están los perros y gatos domésticos, que han sido mordidos por animales salvajes rabiosos. Pasan por una especie de locura, una furia hiperagresiva, y la boca se les llena de una saliva espumosa. Se sabe que algunos perros infectados con el virus de la rabia han llegado a morder a otros 100 animales. Un año después de la humanidad. Un año después de la humanidad. La vegetación sigue creciendo en la ciudad de Chicago. En el Wrigley Field, el segundo estadio de béisbol más antiguo de Norteamérica, la hiedra continúa extendiendo sus verdes zarcillos. Estas enredaderas crecen aquí desde 1937, año en que fueron plantadas para decorar el muro del cuadro exterior. Como ya nadie se ocupa de podarlas, la hiedra amenaza con cubrir todo el estadio. Pero hay algo que la retiene. En el clima de Chicago, cada enredadera solo puede crecer un máximo de 15 metros. Sin embargo, las enredaderas pierden sus hojas en invierno, y este material orgánico se va introduciendo en las grietas del hormigón. Después se descompone en tierra fértil que a su vez sirve para que broten nuevas enredaderas. 5 años después de la humanidad. 5 años después de la humanidad, la hiedra se ha extendido y ha cubierto completamente las gradas. Arraiga en la argamasa, dejando que la humedad entre en las grietas y resquebraje muros. Pero finalmente no es la hiedra la que se adueña del Wrigley Field. En el cuadro interior, por donde en otro tiempo corrieron los Chicago Cubs, crece el espino cerval. Este arbusto grueso y denso invade el estadio. Fue importado de Europa a mediados del siglo XIX y es una de las plantas más invasivas del Medio Oeste. El espino cerval se expande muy deprisa por un motivo en particular. Su fruto resulta demasiado fuerte para el intestino de los animales. Y cuando las aves lo comen, les produce diarrea aviar. Así que después de comer los frutos, las aves se van volando y propagan la planta con gran rapidez. En la época de los humanos, los cuidadores del Wrigley Field cortaban la hierba regularmente y la trataban con productos químicos para que no arraigase ninguna semilla. Pero sin equipos de mantenimiento, las semillas caídas con los excrementos de las aves echan raíces entre la hierba. Pronto brota un seto que alcanzará los 3 metros de altura. Sería imposible sacar de ahí una pelota. 10 años después de la humanidad. 10 años después de la humanidad. En el centro de Chicago, un edificio de 110 pisos, la Torre Sears, se deteriora lentamente. Después del gran incendio de Chicago en 1871, la ciudad empezó a reconstruirse verticalmente con estructuras de acero. Fue el nacimiento de los rascacielos. Ahora, el agua de lluvia encharca y pudre el tejado de la Torre Sears. La humedad penetra por la estructura y los pernos que sujetan los paneles de vidrio y aluminio empiezan a oxidarse. El viento helado, la lluvia y la nieve azotan con violencia el enorme armazón. Algunas placas se desprenden del edificio y se estrellan contra la calzada.
De momento, todavía es posible adivinar que la ciudad de Chicago fue en el pasado una gran metrópoli. Pero, ¿cómo será 30 años después de nuestra desaparición? Para averiguarlo, no necesitamos una bola de cristal. Solo tenemos que desplazarnos 50 kilómetros a una ciudad donde eso ya ha ocurrido. Años después de la humanidad. Han pasado 30 años desde que desaparecieron los hombres. Para conocer el futuro de las ciudades situadas junto al lago Michigan como Chicago, solo hay que visitar Gary, en Indiana. Aunque algunas partes de esta metrópoli del Medio Oeste están en buen estado, hay amplias zonas que han sido abandonadas. Gary, Indiana, fue una próspera ciudad de casi 200.000 habitantes. Hasta que la crisis económica provocó el abandono paulatino. Gary fue fundada en 1906 por la compañía US Steel. La ciudad iba a ser habitada por los trabajadores de esa industria. Cuando la economía de la US Steel empezó a declinar, toda la gente se marchó de allí y la ciudad quedó abandonada. A partir de entonces se la conoció como la Pompeya del Medio Oeste. Está en ruinas y no hay nadie en las calles. Es una ciudad en descomposición. Igual que Chicago, la ciudad de Gary contribuyó a unir los grandes lagos mediante el sistema de ferrocarril transcontinental. Eso la ayudó a prosperar. Pero ahora, el lago Michigan es la causa de su degradación. El tiempo en Gary es extremadamente duro. La ciudad está muy cerca del lago, por lo que hay mucha humedad en verano y nieve y heladas en invierno. Tenemos ciclos de hielo y deshielo con gran frecuencia. No es raro que en un solo día haya 30 o 40 de estos ciclos en la ciudad. Y eso afecta a los edificios. Hay grandes fluctuaciones de temperatura, de hasta 15 grados en el mismo día. Por eso el agua que ha penetrado en las estructuras se contrae y se expande constantemente. Se congela y se licúa, y puede abrir los muros como un martillo neumático. La estación de Gary, construida en 1910, era un importante enclave del Medio Oeste. Los trenes transportaban acero y miles de pasajeros. Cientos de vagones pasaban por aquí cada día. Pero 30 años soportando la furia de los elementos han pasado factura. Una vez que las claraboyas reventaron, el interior de la estación quedó expuesto. La humedad oxidó los soportes de acero de la estructura, debilitó la mampostería y provocó el derrumbamiento de algunas partes del tejado. Este edificio podía haber resistido simplemente si le hubieran cambiado el tejado o si alguien se hubiese encargado del mantenimiento de las ventanas. Pero como no se hizo así, el edificio ha quedado devastado. La iglesia más importante de Gary está a solo unas manzanas de la estación. En este lugar la gente se reunía para celebrar bodas y funerales. Esta es la iglesia metodista. Fue construida en 1925 para la comunidad de Gary. Había unos 3.000 parroquianos. Pero después del declive de la ciudad, se redujeron a 200. Por eso, en 1975, dejó de ser iglesia. Cuando la gente desapareció,
Las labores de mantenimiento, que incluían pintura, carpintería y enlucido, se detuvieron bruscamente. Igual que en la estación de tren, el agua empezó a acumularse en el tejado y abrió un agujero en el techo. El agujero del tejado se hizo más grande y dejó entrar el agua, las heladas y las plantas trepadoras. Los muros se abrieron en grandes grietas y se deterioraron las vigas y la techumbre. Todo el yeso se ha desmoronado. Está en el suelo. Sin la cubierta protectora de yeso, el ladrillo queda al descubierto, atrae humedad y crea moho. Entonces se debilita y acaba rompiéndose, por lo que entra más agua en la iglesia. Ha aparecido gran cantidad de moho en los ladrillos y vemos unas plantas muy pequeñas que crecen entre las baldosas. Dentro de poco estas plantas se harán grandes y se convertirán en árboles que dañarán aún más los muros. Después de 3 décadas expuesta a fuertes vientos, a los rigores del sol y a la nieve, la iglesia apenas puede mantenerse en pie. Resulta increíble entrar en una iglesia de estas dimensiones y pensar que aquí solían venir 3.000 personas a rezar y a celebrar otros ritos. Ahora vemos que la galería del coro se está desprendiendo del muro. Para imaginar cómo sería la vida sin seres humanos, no conozco un lugar más apropiado que este. Te preguntas qué ha pasado con lo que Dios ha construido. En el centro del casco urbano se encuentra el Palace Theatre con sus 3.000 asientos. Es una de las salas de espectáculos más antiguas del Medio Oeste. En su mejor momento, en 1925, era un teatro precioso. Por supuesto, ya no queda nada. Pero podría haber durado mucho más. Pequeños roedores, gatos y otros animales entraron en el edificio y escarbaron en el suelo. Salían y entraban continuamente. Están acostumbrados a caminar en terrenos accidentados en el bosque y los campos. Todos los jóvenes de Gary traían aquí a sus novias, pero ya solo quedan las localidades más baratas. Las ruinas de Gary nos permiten vislumbrar lo que sería la vida 30 años después de que desapareciéramos. Una predicción difícil para las ciudades próximas al lago, como Clifford, Detroit. Y tras 50 años y nosotros, la naturaleza habrá logrado derribar algunas de las estructuras más impresionantes realizadas por el hombre. 50 años después de la humanidad. 50 años después de la humanidad. Los descendientes de los perros galeses todavía rondan por los barrios de Londres. Pero seguramente la reina ya no reconocería esta raza. Después de varios cruces y de varias generaciones, los rasgos indicativos de su linaje real han desaparecido. En solo 5 décadas, aquellas refinadas mascotas se han convertido en salvajes perros callejeros. En el sur de Estados Unidos, el kudzu no solo está asfixiando el campo, sino que ha invadido los rascacielos de Atlanta y las superficies comerciales. En 50 años, y si el suelo es fértil, el kudzu cubrirá el edificio central de Coca-Cola y las grandes construcciones del centro de Atlanta. En Atlanta habrá solares abandonados, y el kudzu empezará a extenderse a partir de esos lugares. Aunque las ramas del kudzu mueren en invierno, en primavera la planta echa nuevos brotes. Y las ramas muertas le sirven como plataforma para seguir trepando.
La profunda red de raíces subterráneas almacena gran cantidad de nutrientes, y eso proporciona a la planta una inagotable cantidad de energía. Estas enredaderas de 30 metros de altura pueden crecer en cualquier edificio. Se desarrollan muy deprisa y se fijan a las superficies. Apenas hay barreras físicas, como ríos o arroyos, que puedan detenerlas. Por eso, muchas ciudades del sur quedarían cubiertas por un manto verde. El Georgia Dome, el principal estadio deportivo de Atlanta, también lucha contra este adversario. El peso de las enredaderas causaría derrumbamientos. Se romperían las ventanas y se desprenderían las estructuras de los laterales, como toldos y persianas. La expansión del Kudzu crea el escenario de un desastre épico. Pero también en la época de los humanos, Atlanta sufría sequías periódicas. Ahora, gran cantidad de kudzu, seco y quebradizo, cubre la ciudad, creando un polvorín. Una tormenta se acerca y los rayos caen sobre la ciudad. E igual que ocurrió durante la Guerra Civil, Atlanta vuelve a arder. El fuego se extiende e ilumina los rostros esculpidos en el monumento a los confederados, en el cercano Stone Mountain. En Chicago, después de que la vegetación creciera libremente durante décadas, el estadio de Wrigley Field es casi irreconocible. Su enorme marcador de madera de 25 metros de altura era uno de los dos únicos que se manejaban manualmente en un estadio de la liga profesional. Un simpático recuerdo de tiempos más sencillos. Pero ahora, sin humanos que lo mantengan, está a merced de la naturaleza. La hiedra cuelga por encima del marcador, que se desmorona carcomido por las termitas. Termitas 1. Chicago Cubs 0. Abajo, una maraña de matas de espino cerval ha crecido hasta una altura de 6 metros y cubre por completo el campo de juego. 100 años después de la humanidad. 100 años sin nosotros. El tren elevado del centro de Chicago se ha estado desintegrando durante décadas. En 1892, la primera sección del ferrocarril elevado empezó a transportar pasajeros. Era el segundo más antiguo de Norteamérica y seguía el circuito antiguo del tranvía, rodeando el centro de Chicago. Ahora la pintura se despega de las vigas de acero que soportan la plataforma. El óxido empieza a corroer el hierro y el acero que quedan al descubierto. Pernos y remaches se erosionan y agrietan, y las vigas de sustentación acaban partiéndose. Cuando las piezas comiencen a caer, habrá un desequilibrio en las vigas de sustentación que se retorcerán y se partirán, derribando otras vigas cercanas. Se producirá un efecto dominó a medida que vayan cayendo al suelo. En Londres, el Big Ben está totalmente cubierto de vegetación. Las ventanas están rotas y se han desprendido algunos ornamentos. Por otro lado, la parte superior de la torre siempre ha estado inclinada 20 centímetros hacia el noroeste. A lo largo de los años, y sin seres humanos que controlen el caudal del Támesis, el río se desborda continuamente y va pudriendo los cimientos del Big Ben. Después de unos 100 años más o menos, la inclinación de la torre será más pronunciada
y la estructura se volverá más inestable. Finalmente se impondrá la gravedad y la torre acabará cayendo al suelo. «200 años después de la humanidad». 200 años después de la humanidad. En el centro de Chicago, la torre Sears ha empezado a tambalearse. Durante décadas, las inclemencias del tiempo han convertido este edificio en un armazón hueco y laberíntico. La torre Sears tiene 104 ascensores independientes. Estos ocupan múltiples huecos que terminan en diferentes niveles del edificio. Con el paso de los años, los cables se oxidan y se rompen, pero los frenos de los ascensores hacen su función, aunque finalmente también los frenos se corroen y ceden. Estos 104 ascensores caen por sus huecos, por supuesto, en momentos diferentes. Se estrellan todos contra el suelo como una bomba, provocando derrumbamientos en los pisos próximos. Solo 2 ascensores conectan la planta baja con el observatorio panorámico, situado a 400 metros de altura. Una de las cabinas, de 3 toneladas, cae desde el último piso y se estrella contra la planta baja a más de 300 kilómetros por hora. La fuerza de impacto es de más de 600.000 kilos. Pero eso no bastará para hacer tambalear la estructura de la torre. Será la naturaleza la que asestará el último golpe. «200 años después de la humanidad». 200 años después de la humanidad. Se acercan los últimos momentos de la torre Sears. 114 pilotes clavados en el lecho rocoso han conseguido sostener la estructura durante todo este tiempo. El punto débil de la torre Sears está bajo tierra. Hay 8 pisos subterráneos en el edificio. Y una vez que desaparecen los seres humanos, se llenan de agua. La inundación provocada por el río Chicago debilita las columnas inferiores y el edificio termina derrumbándose. Puede llegar un momento en que sencillamente caiga de golpe. En un inmenso montón de vidrio, hormigón y hierros retorcidos. «250 años después de la humanidad». 250 años y nosotros. Aunque la torre Sears se derrumbó hace décadas, el John Hancock Center de Chicago, con sus 100 pisos de altura, sigue en pie. El John Hancock Center debe su longevidad a su refuerzo de vigas de acero. Estas se cruzan en X y recorren la estructura del edificio, proporcionándole más resistencia. Pero hace siglos que sus ventanas están rotas y que la humedad corroe la estructura de acero. El armazón empieza a ceder. En una esquina del piso 85 convergen varias vigas cruciales. El agua cae sobre ellas desde el tejado agujereado y una tras otra se oxidan, se curvan y se rompen. En un punto crítico, la última viga cede a la presión. Los últimos 15 pisos empiezan a derrumbarse en cascada por un lado del edificio. A continuación, se produce una catastrófica implosión, piso tras piso, a lo largo de toda la torre.
300 años después de la humanidad. 3 siglos sin seres humanos. El virus de la rabia lucha por sobrevivir. Para extenderse necesita una densa población de animales. Pero los animales domésticos han muerto y los salvajes se han alejado de los asentamientos humanos donde antes fueron carroñeros. El virus solo infecta a miles de animales al año. La pandemia ha finalizado. 5.000 años después de la humanidad. 5.000 años después de la humanidad. De nuestra historia solo quedan inquietantes recuerdos. Stone Mountain, cerca de Atlanta, es el bajorrelieve en granito desnudo más grande del mundo. Tiene 250 metros de altura y 8 kilómetros de circunferencia. En la década de 1920, las Hijas Unidas de la Confederación reunieron dinero para realizar una gigantesca escultura en el lado norte de la roca. Se trataba de los héroes sureños de la Guerra Civil, Jefferson Davis, Robert Lee y Stonewall Jackson. El granito es sin duda una de las rocas más duras y resistentes de la superficie terrestre. Apenas se ve una grieta en la roca. Después de casi 50 años y gracias al trabajo de varios escultores, la obra se completó en 1972. La superficie esculpida tiene una longitud mayor que la de un campo de fútbol y es tan alta como un edificio de 22 plantas. Después de 5 milenios, el 90% de la escultura permanece intacto. Uno tiene la impresión de que siempre estará ahí. Pero la mayoría de las construcciones del hombre ya no existirán. Grandes ciudades como Chicago, Atlanta y Londres surgieron por su proximidad geográfica a ciertos recursos de la naturaleza, como ríos, lagos y suelos fértiles. Ahora, las siluetas de estas metrópolis están en ruinas. Los escombros se amontonan, cubiertos por una densa vegetación, entre la que merodea la fauna salvaje. La naturaleza ha estallado y ha vencido. Las ciudades del hombre han perdido la batalla en la vida sin nosotros.